Bueno, hola a todos. Vamos ahora con un vídeo de la Unión Europea y es en concreto del TUE, del Tratado de la Unión Europea, que aquí lo primero, antes de entrar a explicar los conceptos que quería abordar, que es básicamente hacer una pequeña recapitulación de las instituciones o de lo que se consideran instituciones a nivel comunitario, yo creo que es interesante hacer una pequeña distinción entre los principales tratados, los tratados al final, que tenemos a nivel comunitario. Vale, hay que acordaros, tenemos por una parte el TUE, Tratado de la Unión Europea, que podríamos decir que es el corto, por así decirlo, es el que se corresponde con el Tratado de Maastricht, año 92, y luego por otra parte tenemos el TFUE, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el largo, que es el que se correspondería con el Tratado de Lisboa. Esas son las dos normas fundamentales. Hay más, se han hecho multitud de tratados y hay un mogollón de reglamentos y de normativa comunitaria. Pero los dos tratados fundamentales, los tratados más relevantes que tenemos a nivel comunitario, tanto TUE como TFUE. Es decir, TUE, año 92, se corresponde con Maastricht, TFUE, año 2007, se corresponde con Lisboa. Vale, esto es el TUE, el corto. Y es aquí, es en este TUE, en concreto en el artículo 13, donde nos explican, donde nos explicitan cuáles son las instituciones a nivel comunitario. Vale, bueno, primero nos hacen una introducción, nos dicen que la Unión tiene un marco institucional que tiene como fin promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar coherencia, eficacia y continuidad de las políticas y acciones. Bueno, muy bien, eso es como una especie de introducción, básicamente sí tiene instituciones para hacer las cosas de la Unión Europea, genial, pero luego lo fundamental es cuáles son instituciones, esta lista que tenemos aquí. Os digo que es lo fundamental, primero, porque lo preguntan. O sea, eso es lo más importante, a lo práctico. Es una pregunta que se hace con bastante frecuencia. Y luego, además, porque todas estas instituciones son las que seguramente tengáis que estudiar de forma detallada, tanto respecto al contenido que viene en este TUE donde se desarrollan, como sobre todo, que es donde más información hay, la regulación que se encuentra en el Tratado de Funcionamiento, en el TFUE. Vale, entonces, es un artículo importante, primero porque lo preguntan y luego porque nos vale como introducción para luego el desarrollo que se hace tanto en esta norma como en la otra que os estoy comentando. Pero bueno, lo dicho, vamos a ver ahora cuáles son las instituciones, vemos las que son y aprovecho para destacaros algunas que no son y que las meten muchas veces como opciones incorrectas. Vale, las que tenemos son Parlamento Europeo, es institución. Consejo Europeo, ojo, y con ese nombre, Consejo Europeo es institución. Consejo, a secas. Comisión Europea, en lo sucesivo denominada Comisión, pero bueno, Comisión Europea también. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas. Vale, estas son las 7 instituciones que tenemos a nivel comunitario. Son estas instituciones: Parlamento Europeo, Consejo, Comisión Europea, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y Tribunal de Cuentas. Son estas. Vale, aquí, primero, ¿por qué pusieron nombres tan parecidos, sobre todo entre Consejo Europeo y Consejo? Pues eso se lo preguntamos a los legisladores comunitarios. Por desgracia, es lo que ocurre. Que por otra parte es algo con lo que podríamos estar ya familiarizados, porque a la hora de establecer, por ejemplo, los órganos en la Administración General del Estado o en muchas de las comunidades autónomas, pues hay secretarías generales técnicas, secretarías generales a secas, direcciones generales, subdirecciones generales, vicesecretarías generales. O sea, al final, lo de poner nombres muy parecidos a los órganos es una tónica, pues por desgracia, bastante habitual. Pero bueno, es así. ¿Pero qué ocurre? Vale, Parlamento Europeo, bien, este lo conocemos sin problemas, un nombre sencillo, lo votamos, este es familiar. Luego, Consejo Europeo. Este se llama Consejo Europeo, no Consejo de Europa. Ojo, Consejo Europeo, no Consejo de Europa. Os digo porque el Consejo de Europa es otro órgano que hay de carácter consultivo, pero no se considera una institución comunitaria. Y esta es una opción que la he visto en varias ocasiones que la meten como opción incorrecta. Entonces, Consejo Europeo, no Consejo de Europa. ¿Vale? Este matiz, importante, muy importante. Luego el otro es Consejo a secas, ¿vale? Pero Consejo de Europa no es institución, es Consejo Europeo. O sea, aquí tenemos que hilar fino con el nombre. Luego Comisión Europea, bueno, este nos puede sonar. Luego Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es institución comunitaria. Banco Central Europeo, este nos suena, es institución comunitaria. Y Tribunal de Cuentas también. Y luego, ¿qué pasa? Que tenemos otros dos órganos que son Comité Económico y Social por una parte y Comité de las Regiones, que son órganos de carácter consultivo.
pero que tampoco son instituciones, ¿vale? Tampoco son instituciones. Y os lo digo por lo mismo, de la misma manera que he visto varias preguntas que te meten opciones incorrectas haciendo referencia a ese Consejo de Europa, que no es institución comunitaria, lo mismo ocurre con el Comité de las Regiones y con el Comité Económico y Social. Son órganos, existen, tienen funciones consultivas, pero no se consideran instituciones. Ni Consejo de Europa, ni Comité de las Regiones, ni Comité Económico y Social. Son quizá las opciones incorrectas que más veces suelen meter aquí. Bueno, entonces, tenemos estas que son, las vemos, las sabemos, las tenemos que memorizar y luego nos fijamos, Consejo de Europa no lo es, Comité de las Regiones, aunque nos suena, aunque lo hayamos estudiado, tampoco es institución, y lo mismo con respecto al Comité Económico y Social. Vale, tampoco sería una institución, como veis aquí, pues por ejemplo, un Consejo de Seguridad, que a veces lo meten ahí, obviamente la OTAN, es un órgano que existe, es una institución que existe, pero no es una institución de la Unión Europea. Tampoco el Eurogrupo, ojo que este también lo he visto varias veces, el Eurogrupo existe, pero no es una institución comunitaria. Bueno, y cualesquiera otras opciones que se pueden inventar. Pero sobre todo lo del Consejo de Europa. Estos dos comités, el económico y social y el de las regiones, que son quizá con los que más nos podríamos liar. Y luego esas otras referencias que os hago, pues eso, a un Consejo de Seguridad, al Eurogrupo, a la OTAN, evidentemente, son cosillas en las que nos tenemos que fijar porque probablemente nos suenen los nombres de esos órganos, son cosas que existen en muchos de los casos, pero no se consideran instituciones, ¿vale? Instituciones solamente estas que tenemos aquí. Y lo dicho, son 7 nombres de cosas, que vale que hay que hilar fino y aprenderse el nombre al detalle con las palabritas y tal, pero bueno, es un esfuerzo moderado, tirando abajo incluso, el que nos puede suponer, y lo dicho, es una de las preguntas más habituales. Vale, entonces nada, instituciones estas que comentamos, y eso era lo que os quería transmitir en este pequeño vídeo.